agenda informativa de América Latina más completa llega renovada. Agenda abierta en sus 2 emisiones de lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. En vísperas de las elecciones generales en México, Telesur le presenta todas las aristas de este decisivo proceso electoral en un espacio donde la opinión y el análisis serán los protagonistas. Eduardo Martínez, junto a 2 destacados panelistas, Alfredo Jalife Raime y Carola García Calderón, le acompañarán de lunes a viernes en México Decide 2012. $7.000 millones de personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martín. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dossier, de lunes a viernes. El Telesur. Traemos avances científicos y tecnológicos al alcance de todos. Un nuevo segmento informativo pensado para ti. Ciencia y tecnología. Entérate de los grandes logros que benefician a la humanidad y de cómo su desarrollo puede brindarte una mejor calidad de vida. Ciencia y tecnología. Todos los miércoles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a México Decide. Con el gusto de siempre les saluda Eduardo Martínez desde Caracas, Venezuela. Hoy estaremos analizando los siguientes temas acerca de lo que está ocurriendo allá en México antes de estos comicios del domingo 1 de julio. Vamos a ver los temas del día de hoy. Esto quiere decir, antes de las elecciones, la vigilia electoral. Quiero presentarles es la siguiente nota que ha preparado nuestra corresponsalía. Por estos días el clima electoral permea prácticamente todos los ámbitos de la vida en México. El cine es una de las principales industrias culturales del país y esta no está exenta de la discusión que antecede a los comicios. Nuestra compañera Paula Mónaco Felipe. Necesitamos que averigües quién mató a Colosio. Por favor, tócalo. En pleno proceso electoral, en México se estrenó la película Colosio, el asesinato, un thriller ficcionalizado sobre uno de los magnicidios más importantes de la historia del país, el de Luis Donaldo Colosio, perpetrado cuando era candidato a presidente en 1994. De alguna manera es el principio de una espiral de violencia, donde los crímenes empiezan a ser más... Es un deterioro del sistema, digamos, esa es la importancia. Ese mismo año ocurrieron otros hechos trascendentes. Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Iniciaron los secuestros de empresarios y el ejército zapatista se levantó en armas. Hechos todos que relata Give Me the Power, Dame el Poder, un recorrido que mezcla la historia mexicana con el rock del grupo Molotov. Son imágenes que en los medios mexicanos se han ocultado durante mucho tiempo. O sea, desde 2003 a Salinas de Gortari en la televisión mexicana se le trata con pincitas. Es un tema muy delicado. En ambas películas hay un trasfondo común: denuncias de corrupción, violencia y terrorismo de Estado contra el Partido Revolucionario Institucional, partido que gobernó a México desde 1946 hasta el año 2000. Si vuelve a ganar el PRI, yo sentiría que eso regresaría esa mano tan fuerte y tan pesada y tan terrible, y eso me aterra de estas elecciones, y por eso creo que Colosio es importante, es un retrato de nuestra historia muy importante.
No es casual que estas películas lleguen a las carteleras en tiempos de elecciones, señalan sus directores, y defienden la decisión de realizarlas en beneficio de la memoria y la democracia. Hay graves problemas. Entonces siento que los artistas y los creadores, pues de repente tienes que entrar a la línea. No puedes vivir en ahí y decir, bueno, yo me voy para allá y ahí estoy bien feliz escribiendo mis cosas y yo no veo nada y el mundo no existe porque el arte es más importante. Junto a Brasil y Argentina, México tiene una de las industrias cinematográficas más importantes y prolíficas de Latinoamérica. Estábamos viendo estas imágenes, estas películas que se están transmitiendo ahora en México, en el cine. ¿De qué podemos estar hablando, Carola, en este día previo a las elecciones del próximo domingo, viendo esas imágenes donde se nos recuerda parte de la historia que ha vivido México? Bueno, es la historia más reciente que concierne al sexenio de Carlos Salinas, a los últimos gobiernos del PRI, y que nos está hablando siempre. La industria cinematográfica ha tenido una toma de posición, cierta parte de la industria cinematográfica ha tenido una posición crítica, y bueno, ha habido importantes pronunciamientos del sector artístico y de algunos actores en particular en torno a este proceso electoral, desde los que están fuera de México, como Gael García Bernal o Diego Luna, y también los actores de teatro. Claro. Alfredo, tú fuiste testigo también, como lo fuimos nosotros en 2006, cómo hubo una explosión de pronto también en materia cultural, acompañando el movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. ¿Ese movimiento se ha mantenido y ahora coexiste también en este periodo electoral de 2012? Sí, pero de manera diferente. En 2006, por ejemplo, la toma de Paseo de la Reforma, que eso no se habla mucho de ello, dio una eclosión de un gran movimiento cultural local, incluso donde se manifestaban todas las críticas, etcétera. Lo que pasa es que México es una potencia cultural, tiene 6,000 años, eso tampoco lo puedes borrar, y naturalmente participa en la contienda. Yo, por ejemplo, acabo de ver la película El Colosio, pues está tremenda. Si después de eso, pues piensas, ¿cómo voy a votar por lo mismo, no? Pero hay gente que va a votar por lo mismo. ¿Por qué estaría la gente dispuesta a votar por lo mismo, Alfredo? Bueno, lo que pasa, mira, la buena noticia es que todo el mundo va a votar contra el PAN. Esa es digo, todo el mundo, es un decir. Los dos finalistas, que son evidentemente Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, es que hay un castigo al partido gobernante que fue un fracaso, fue una pesadilla. Es decir, el PAN fue sobredimensionado, nunca debió haber gobernado México. Es un partido del 7 a 10%, es un club de Toby. Y lo exageraron, creyeron que iban a vivir de la mercadotecnia, pero es un partido que no tiene ideología ya. Sus grandes ideólogos desaparecieron, un Castillo Peraza no está. Ves a puro mercadólogo, ves abogados de gángsters tipo Diego Fernández de Ceballos, los ves coludidos con el narcotráfico, no los agarran porque la PGR es panista. Yo en broma comento, ¿quieres tener una garantía siendo narcotraficante? No te estoy diciendo a ti, le digo al televidente, para que no te atrapen, inscríbete al PAN. Claro. Entonces ya tienes patente de corso y de corsario. Entonces, lastimó al país severamente. Fíjate, no hay que perderlo de vista, gran parte del PRD proviene del PRI, eso tampoco que hay un ala izquierda del PRI que sigue siendo progresista. Entonces, sea lo que fuera, yo creo que va a ser mucho mejor que los 12 años de pesadillas del PAN. Carola, ¿usted qué piensa? ¿Qué le podría significar a un país como México que regresara el Partido Revolución Institucional, que antes de los gobiernos panistas, vale la pena destacar, fue gobernado por 71 años, gobernó México 71 años? Bueno, la pretensión del Partido Revolucionario Institucional, si regresa, es no regresar por un sexenio, sino regresar por un largo periodo. Esto ya también lo ha dicho Enrique Peña Nieto, de que es un proyecto para varios años más del PRI. Mucha de la gente que podría inclinarse por el PRI lo está haciendo en términos de que si no nos funcionó el PAN, pues vamos a volver al pasado. Los dos roban igual, pero hay quienes roban de manera más delicada o que lo hacen, claro, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Y sin tantos muertos, que eso es algo que le está pesando al Partido Acción Nacional. La cifra oficial de 60,000 muertos por el narcotráfico, el territorio, parte del territorio, sobre todo el norte del país, asolado por la violencia, por el narcotráfico, y una incapacidad de resolver también problemas sociales, una política, programas sociales que ha lastimado al sector salud, al sector educativo, las reformas laborales también. Entonces hay un malestar que es ese voto de castigo contra el PAN.
El otro tiene que ver también con que a la gente le da mucho miedo cambiar. Entonces, antes que cambiar, volvamos a algo que era seguro años atrás. Dicen, más vale viejo por conocido que bueno por conocer. Es aplicable el refrán. Claro. Alfredo, hemos visto a lo largo de esta semana una cobertura importante por parte de Telesur. ¿Qué le significa y qué representa para América Latina que México ahora esté decidiendo por un nuevo presidente y también por parte del otro gobierno, que es el Poder Legislativo, y también haya en 6 estados elecciones y también en el Distrito Federal? Bueno, para América Latina, México es el segundo país en importancia desde el punto de vista geoeconómico, aunque los gobiernos panistas con Fox y con Castañeda Goodman, que eran latinófobos, es decir, odian a Latinoamérica, literalmente. Calderón le bajó un poquito porque necesitaba de la legitimación de Latinoamérica, pero en realidad el PAN es siempre formaron parte de las convenciones del Partido Republicano. Es un partido que siempre históricamente ha pertenecido al conservadurismo entreguista al extranjero, y hablo desde Carlota y Maximiliano, es decir, no es ninguna novedad. Es el partido del extranjero, vamos a decirlo así, que llevaría más en profundidad la entrega del país, que ya está muy entregado, Es decir, ahorita lo único que falta entregar es Pemex, que curiosamente de los 4 candidatos, 3 están a favor de que se entregue, que esto es muy preocupante, menos uno, que es Andrés Manuel López Obrador, que incluso candidateó a Cuauhtémoc Cárdenas como icono, como director de Pemex, sería su candidato. Ahora, Latinoamérica yo creo que ve con sorpresa qué está pasando. Hay mucho interés, porque México es una potencia cultural. Claro. Es decir, somos un país milenario. Tampoco uno puede decir, pues no, ya me voy a Estados Unidos y ya me olvido de Latinoamérica, ¿no? Cuando nosotros somos Latinoamérica. Es decir, si tú das una definición latinoamericana, llevamos 6.000 años con Perú y Bolivia en este concepto latinoamericano de hermandad. Entonces, México hoy en la geopolítica tiene que jugar otro rol. Tenemos una realidad de migrantes, tenemos más allá de 40 millones, dependiendo de quién haga las estadísticas, de migrantes. México debe ser un puente civilizatorio, debe aprovechar que no vamos a abandonar a nuestros hermanos latinos y mexicanos que viven en Estados Unidos, que van a ser mayoría en Estados Unidos en la próxima generación, y obviamente nuestra gran fortaleza de poder cultural, que eso precisamente es lo que caracteriza a nuestro país. Y obviamente nuestros hermanos son latinoamericanos, somos latinos, y Estados Unidos va a ser potencia latina, que eso que no se los olvide. Y ya si nos vamos un poco más lejos, hasta Canadá tiene una parte latina, que es Quebec. Así es. Muy bien, pues con este comentario de Alfredo Jalife llegamos a la primera pausa, pero no se vaya porque al regreso tenemos más información. Todavía vamos a ir a México a hacer contacto con nuestros corresponsales que ya están preparados para dar cobertura a esta elección, y no olvide también seguir toda la información a través de nuestra cuenta de Twitter, @TLSurElecciones. No se vaya, ya regresamos. Hoy. ¿Qué tal? Les habla Jorge Getoso. Bienvenidos desde La Paz. Yo titulaba, que es la edición de mañana, ya ves que tenemos la ventaja de las 8 horas o 6, titulaba que se realizan las elecciones en medio de la violencia. Es un escenario clásico del calderonismo. Es decir, yo no me esperaba algo mejor. Concluye peor, el partido está dividido, se dan golpes bajos. Josefina ya hasta se mofa del presidente diciendo que lo va a nombrar procurador. Imagínate. ¿Para qué quieres? Ya el Pentágono habla de 150,000 muertos y 100,000 desaparecidos. Yo reto a que me digan dónde están los desaparecidos. Yo veo más muertos a los desaparecidos que a los verdaderos muertos. Es decir, estás hablando del mayor genocidio jamás logrado en el hemisferio. Ante el silencio de Estados Unidos, brincan con Lugo con 18 muertos. Para mí un muerto es un muerto. Claro. Pero no es lo mismo 18. Claro.
que quitas a un presidente, lo defenestras, tienes aquí 250,000, llámales como quieras, brincan con Bashar Assad en Siria por 18,000, lo que pasa es que México está en la férula de Estados Unidos y no les conviene brincar ante un Cedillo que tiene un juicio en Connecticut con Acteal de Aguas Blancas y ante un genocidio el más barbárico que hemos visto en la historia del continente americano. Antes de seguir, quiero que vayamos a México. Vamos a recibir a nuestra corresponsal Aisa García, que ya está allá, nada más y nada menos que en la plancha del Zócalo. Ay, no se vayan a caer. Tenemos de fondo la Catedral Metropolitana y también el Palacio Nacional. Dice Alfredo que no se vayan a caer, mucho cuidado por ahí. Aisa, tenemos a Julio Hernández, también el astillero, muy conocido en México por esa columna que tiene todos los días en el diario La Jornada. De la Universidad Nacional Autónoma de la desconfianza en el proceso electoral mexicano y que también se habla de que el 71% del electorado piensa que puede haber un fraude electoral. Hay denuncias de irregularidades, de compra y coacción de voto, pero todo esto quiero preguntárselo a Julio Hernández López. Como tú decías, ya lo habías anunciado, cuyo Twitter es @JulioAstillero, es muy conocido él también en las redes sociales, uno de los columnistas más importantes de La Jornada. Julio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Queremos saber qué te parece todo este tema de que si va a haber fraude, no va a haber fraude, lo que dice este estudio de la UNAM, ¿cómo lo ves? Bueno, es un proceso muy accidentado, con múltiples indicios, más que en 2006, indicios que muestran que hay una grave desorganización electoral, que hay boletas electorales sobrantes, duplicadas, ubicadas en varios distritos de la República Mexicana, pero sobre todo lo que hay es la percepción de que no montada sobre todo por el Partido Revolucionario Institucional en busca de adquirir la posibilidad de este fraude electoral que hoy está en boca de muchos. Pues el IFE, algunos aquí le dicen el Instituto del Fraude Electoral, más que con una gran disponibilidad de presupuesto público, se ha dedicado a una organización defectuosa, a convalidar errores, a desatender denuncias, y la verdad es que hay poca credibilidad de ese instituto, a pesar de la gran propaganda que se hace alrededor de él. Bueno, no vamos a hablar de las encuestas porque hay bastante. Experto, ¿qué escenarios prevés para este 1 de julio, para este domingo? Yo creo que el Partido Revolucionario Institucional tiene montado un aparato muy eficaz de promoción del voto mediante la compra y que además tienen mecanismos muy especiales, uno de ellos llamado la ruleta en la jerga electoral mexicana. Creo que va a haber un aparatoso montaje a favor del fraude electoral. La única expectativa para frenar esto es que haya tal insurrección cívica, que haya tal asistencia de mexicanos a las urnas que puedan impedir esto que pareciera que no solo día tras día, sino hora tras hora. En este mismo momento en el que estamos hablando, hay denuncias de tarjetas peligrosas en el país que parecieran ir abonando para tratar de impedir que haya una sana y correcta expresión de la voluntad popular. Bueno, un panorama poco esperanzador. ¿Los jóvenes podrán hacer algo? Este movimiento 132, ya para cerrar, porque sé que tenemos poco tiempo, Eduardo. En dos puntos creo que el movimiento 132. Primero, si logra imbuir a la ciudadanía mexicana de la necesidad de ir a las urnas. Y segundo, la gran prueba será el 2 de julio, cuando ellos y muchos mexicanos decidan qué hacer, o con un triunfo de la izquierda para tratar de presionar a que se cumplan las promesas, o bien ante un fraude electoral frente al cual los mexicanos jóvenes y adultos tienen que decidir qué hacer frente a eso. Gracias, Julio, por esta entrevista para Telesur. Nosotros regresamos por lo pronto los micrófonos a los estudios
en Caracas, Venezuela, donde está Eduardo Martínez. Aisa, muchísimas gracias. Sabemos que estarán muy atentos ya y ya están casi preparados para la cobertura de este domingo, que por supuesto estará dándose puntualmente minuto aquí a través de la pantalla de Telesur. Muchas gracias, Aisa. Muchas gracias a Julio Hernández, el astillero, articulista, periodista, por supuesto. Muchísimas gracias por este enlace con nosotros. Vamos a continuar aquí con el análisis porque acá está de este lado Carola y Alfredo. Carola, escuchábamos hablar a Julio Hernández que nos daba este panorama de lo que está pasando en México, actos de violencia, toda esa situación que a lo mejor para los mexicanos ya nos resulta cotidiano, y eso es algo muy preocupante, que ya nos resulte cotidiano y ya no sea nada asombroso que haya muertos, que haya bombas, que haya en este ámbito. Mira, yo te diría que si algo caracteriza esta elección del sexenio, que ha dado lugar a una incertidumbre también, incertidumbre hasta en la vida cotidiana, no hay certezas de nada, y la última que es una desconfianza. En este caso, muchos de los elementos llaman a la desconfianza. Hoy se hablaba de un 70% de desconfianza con respecto a un 70% de mexicanos que creen que va a haber fraude. Hace 3 días este porcentaje que se va a conocer era como un 40% casi de que se pensaba que alrededor de la elección hay un fraude. Es una sociedad que ha estado muy convulsionada porque ha sido un clima de 6 años de violencia, un clima difícil de soportar para cualquier sociedad, y donde ciertamente el fraude, si el fantasma del miedo, si el fantasma de las pasadas, y faltan muchísimos elementos más. Los últimos años, de que hay una buena parte de la población que piensa que su voto sí cuenta, que hay que ejercer el voto, y entonces lo que estaríamos moviendo es si esta elección se va a ir por el abstencionismo, o bien por un abstencionismo que ha ido creciendo en las últimas elecciones, o bien una elección donde la gente y los indecisos decidan salir a votar, y si es un voto informado. ¿Tú qué crees, Alfredo? Son casi 80 millones de mexicanos los que están llamados a las urnas. Se habla de un abstencionismo, como decía Carola, de casi 40% del padrón electoral. Bueno, se ha dado el 50, incluso en elecciones municipales. Es muy baja la participación, pero en la presidencial la gente tiene entusiasmo, suele ir, y yo creo, bueno, porque son ligas mayores la presidencia, no es lo mismo un presidente municipal que el presidente de México, con todo el respeto, ¿no? Aunque quizás le afecte más al municipio, claro, que el mismo presidente, pero así es, ¿no? Y es como un Super Bowl, nos guste o no. Mira, yo creo que Andrés Manuel, si gana, es un milagro, tiene todo en contra. Tiene el Poder Ejecutivo en contra, el Poder Judicial en contra, con todo lo que significa el TRIFE, que es el Tribunal Federal, el FEPADE que ni aparece, se han hecho la vista gorda ante el escándalo de Monex, que es dinero de Moderevo, que es al parecer de Emilio Gamboa Patrón. Y luego todo este dinero, 55 millones de dólares de lavado, que sale del Estado de México, va a Israel, a un banco que se llama en México, sus sucursales Banca Mifel, y ese dinero se queda el primer círculo de Peña Nieto con él. Bueno, el FEPADE no vio nada. Hoy estás hablando de 56 millones de dólares, y Andrés Manuel con un intento de colectar dinero por 5 millones de dólares, para que veas, le arman un escándalo que prácticamente se había cobrado el de. Entonces, estamos ante una elección asimétrica, eso es real. Todos los organismos del establishment del Estado están contra Andrés Manuel López Obrador, no hay que perderlo de vista. Tiene el Congreso en contra, incluso yo creo que hasta gente de su propio partido. Claro, pero mira, hay 3 consideraciones que hay que hacer. Van a haber muchas traiciones el domingo. De eso va a depender mucho. Hay 20 gobernadores priistas, algunos oliéndose el resultado se pueden cambiar entre las 12 y las 3 de la tarde. Pueden haber también traiciones del lado de Andrés Manuel, los famosos chuchos. Y luego tenemos 2 factores fundamentales. A mayor votación, mayor probabilidad de Andrés de diluir toda esta operación de fraude. Y por último, los indecisos.
Yo creo que los indecisos sí se van a volcar más por él, si es que van a las urnas. Entonces va a ser una elección muy apretada, casi te diría yo de photo finish. Muy bien, pues a ver si no nos toca un panorama como el del 2006. Y por supuesto aquí los espero el domingo, porque el domingo vamos a estar haciendo el análisis de toda esta elección con nuestros corresponsales allá en México, Aiza García, Paula Mónaco Felipe, Rodrigo Hernández, que estará reforzando el trabajo de la corresponsalía, y también estará con nosotros nuestro compañero Jorge Fita, dando cobertura a esos comicios que se espera, como ya nos lo decían nuestros analistas, sean pues muy peleados. Así es que los espero aquí con toda la cobertura por la pantalla de Telesur. Mañana también hay México Decide, no se lo pierda. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, Alfredo, Carola, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Hasta luego.